margen de la deuda, que es inferior a todas las comunidades de España, y por cierto, también porque nos hemos mojado para subir los impuestos a quienes más ganan, a quienes más tienen o a quienes más heredan. Por lo tanto, son unas cuentas claras, unas cuentas creíbles, y las críticas de la oposición, pues un subrayado, la verdad, casi siempre son igual. Hoy hemos querido un año más reunirnos en el barranco del Carrizal para devolver la voz a aquellos a quienes una dictadura se la quitó. Entonces no tuvieron derecho a hablar, y hoy todavía mucha gente, de hecho el Partido Popular, sigue empeñado en quitarles la voz y en quitarles la voz. Precisamente por eso estamos hoy aquí, para recordar la memoria de quienes dieron la vida por la democracia, por una sociedad más justa, por una sociedad más libre, para recordar la memoria de los que perdieron la vida, pero en el fondo no perdieron del todo, porque hoy la democracia les hace presencia y es más real en la medida en que les devuelve la vida. Frente a quienes dicen que somos el partido de la muerte, frente a quienes niegan que se produjera fusilamiento o que haya en este barranco el tratamiento, frente a quienes se obstinan en negar la realidad de las tapias del cementerio, solo defienden los judíos, solo defienden monumentos a José Antonio. Nosotros hoy estamos aquí Quería comentar. ¿Te has animado? No, es verdad, que me lo recordaba la delegada y creo que es importante. ¿Qué le está dando ahí? Creo que es importante porque es de Granada. Lo que sí que quisiera decir es que nadie tenga la menor duda sobre las obras del Metro de Granada. Precisamente son de las pocas partidas que sí que aparecen presupuestadas, porque es una obligación que figure en los presupuestos la consignación del aval para el crédito que estamos gestionando con el Banco Europeo de Inversiones. Por lo tanto, que nadie tenga la menor duda. Estamos ante una obra de infraestructura muy importante para Granada, que va a seguir contando con el respaldo presupuestario de la Junta de Andalucía. Aparecen nuestros 130 millones para una cosa que tenemos estupenda. ¿Qué tal? Bien, ¿no? A ver cómo se sale de ¿Cantará esta noche un poquito? Amigo Juan Pinilla, amigos, amigas, compañeros, compañeras, bienvenidos un año más a El Carrizal. En estos días de celebraciones con motivo del homenaje a Federico García Lorca, 75 años después de su fusilamiento, cabe recordar que Lorca fueron todos aquellos que fueron privados de su derecho a vivir durante el régimen franquista, y quienes yacen, quién sabe dónde, en fosas de muchos rincones de la geografía española. Cada uno de ellos guarda una historia con un final trágico, historias que no pudieron ser contadas por sus seres queridos debido al temor a las represalias. Con la historia de estos hombres y mujeres que perdieron la vida, cada año desde el PSOE organizamos en este barranco un acto para rendir un sincero homenaje a los que fueron asesinados por el régimen franquista y a sus familiares, con objeto de hacer justicia y devolver la dignidad a las víctimas. Solo así podemos mostrar que estamos con ellos. Según nuestros historiadores, en este paraje fueron asesinados entre 3.000 y 5.000 personas, lugar en el que podrían existir un mínimo de 7 fosas
y donde yace el mayor número de personas asesinadas durante el régimen franquista de toda la geografía granadina. Un lugar que no puede quedar en el olvido. Precisamente, y aprovechando la presencia hoy aquí de la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, queremos agradecer que haya sido este gobierno quien haya aprobado un decreto por el que se creará la figura de lugares de memoria. Uno de esos lugares será sin duda el Barranco del Carrizal. Siempre me gusta recordar la frase del filósofo Reyes Mate, aludiendo a que existen dos clases de pasado. El pasado que se hace presente a través de la historia y el pasado ausente que vive en la memoria. Un pueblo sano que construye su convivencia sobre sólidos pilares de democracia, justicia y libertad, tiene que incorporar ese pasado ausente a la historia y tiene que hacerlo con toda normalidad democrática. Se lo debemos a las víctimas, a sus familiares, pero sobre todo es un compromiso con nosotros mismos. El régimen de Franco nunca buscó la reconciliación de los españoles. Siempre recordó y celebró su origen bélico. Las heridas de la guerra civil perduraron durante decenios y la persecución y la represión de los vencidos también. Han pasado más de 70 años y todavía son muchos los que no quieren hablar de la reconciliación de la memoria. Dicen que con estos actos reabrimos las heridas, que hubo muertos en los dos bandos. Y es verdad que hubo muertes en los dos bandos, injustificadas como en todas las guerras, pero no todos los muertos fueron iguales. El franquismo desde el primer momento se ocupó de dar el debido reconocimiento y una sepultura digna a los suyos. Muchos fueron exhumados y los enterraron con vítores y honores, mientras que las víctimas de la represión fueron, en el mejor de los casos, ignorados y denigrados. No podemos olvidar nuestra historia, por eso estamos aquí, porque este lugar que hoy está lleno de gente libre y de paz, hace apenas 70 años fue un lugar lleno de miedo, de muerte y de terror, fruto de la injusticia del gobierno. No podemos permanecer impasibles ante un hecho tan cruel, pese a que a otros les convenga no remover el pasado. A esos que por un lado evitan hablar de antaño y por otro lado mantienen monolitos que hacen apología al franquismo. Como decía, no podemos permanecer impasibles ante lo que aquí ocurrió, cuando tras finalizar la guerra llegaban al Barranco del Carrizal camiones llenos de presos, hombres, algunas mujeres y también niños. Los traían de Málaga, de los pueblos de la costa y de toda la Alpujarra. Les hacían bajar de los camiones, los ponían en esta ladera y cargaban las pistolas con el odio y con las balas. Y de la manera más cobarde, con el cañón en la nuca, los asesinaban. A patadas empujaban sus cuerpos, haciéndolos rodar y arrastrándolos, mientras otros presos abrían las fosas, amenazados también a punta de pistola. Les echaban cal viva y los enterraban. No sabemos cuántos hay. Como decían, unos hablan de 4.000, otros de 5.000, otros de 3.000. ¿Cuántos gritos de angustia y de terror se perdieron en este lugar? Desde entonces permanecen aquí enterrados en la fosa, sin nombre, condenados al olvido. Solo sus familias sabrán cuánto dolor y cuánto sufrimiento han padecido. ¿Cuántas madres han buscado sin consuelo a sus hijos? ¿Cuántos hijos a sus padres, a sus hermanos, sus esposas? ¿Y cuántos se murieron con la pena sin haberlos podido encontrar? Ha llegado la hora de reconocer a las víctimas y también a sus familiares. La ley de la memoria histórica viene a poner justicia y dignidad donde antes solo había silencio y olvido. Y es que lo que somos también se lo debemos a ese sufrimiento. Por eso, conocer nuestra historia nos permitirá construir nuestro futuro como un pueblo libre y dueño de su destino. No voy a terminar sin citar una frase que me trajo una amiga de Berlín, que dicen que se la atribuye a Bertolt Brecht. Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era ni lo uno ni lo otro.
Después vinieron a por los judíos y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora nuestra secretaria general, Teresa Fernández.